Nacimiento es probablemente el personaje más desagradable que hemos conocido en Blasphemous. Y aunque su historia es supremamente misteriosa, hace referencia a una de las anécdotas y sucesos históricos más interesantes que han sucedido en nuestro mundo, al menos a mi parecer. Y también nos da respuesta a una de las preguntas más obvias que solemos tener, según he visto, sobre el mundo de Custodia, y al mismo tiempo nos siembra algunas dudas más. A Nacimiento lo encontramos en un acceso del aljibe profanado, y nada más verlo nos provoca una mueca de repulsión o extrañeza. Él enseguida se presenta con buenas maneras y nos pone al tanto de lo evidente. Son dos rostros los que os saludan, penitente. Mi nombre es Nacimiento. Aunque Nacimiento parece muy joven, en realidad se trata de un hombre adulto, cuyo rostro va rejuveneciendo a medida que envejece la cara que brota en su pecho. Según nos cuenta, él mismo no entiende el porqué de este castigo, infringido sin duda por el milagro, pues aunque todos los mortales cuentan con pecados pesando sobre su alma, él no es capaz de entender cuál ha sido tan grave como para ser castigado de esa forma. De hecho, en cierto momento, cuando su aflicción es tan avanzada que le hace experimentar un dolor insoportable, se pregunta si no debería hacer algo por detenerla. Penitente, ¿qué debo hacer? ¿Debo dejar al milagro continuar con su castigo? No obstante, permite que siga sucediendo. Es común ver una actitud de absoluta sumisión al milagro por parte de los fieles de Custodia, aun cuando es tan obvio que no les hace ningún bien. Pero ellos han abandonado todo amor o estima por sí mismos, para entregarse por completo al milagro y sus incomprensibles designios, como sus esclavos que son en esta vida. La extraña aflicción de Nacimiento parece estar inspirada, a mi parecer al menos, en el caso de Edward Mordrake. Edward Mordrake fue un hombre que vivió entre 1887 y 1910 en Inglaterra, que según se cuenta, padecía de una condición terrorífica que le destrozó la vida. Y es que Edward había nacido con un segundo rostro en la parte posterior de su cabeza, algo más pequeño que el suyo propio, y que no podía hablar ni pensar, exactamente igual que el rostro que acompaña y atormenta a Nacimiento. Observad mi pecho en el que ha crecido un rostro anciano que envejece más y más, que no habla, que no piensa, mientras que el mío se hace joven hasta verme ahora como un niño. Sobre esta extrañísima aflicción, algunos médicos e historiadores han teorizado que pudo haberse tratado de un excepcional caso de Craniopagus parasiticus, una malformación que ocurre cuando una pareja de gemelos se está gestando en el útero, pero uno de ellos queda adherido al otro por un fallo en la división de los embriones, y finalmente solo uno de los dos consigue desarrollarse, dejando un vestigio de lo que habría sido su hermano gemelo como un cráneo poco desarrollado pegado al suyo. Algo terrible que reportaba Mordrake es que, si bien su segundo rostro no hablaba, él juraba que en ocasiones casi podía oír cómo le susurraba pensamientos espantosos y oscuros. Y además se burlaba mientras Mordrake estaba feliz y sonreía mientras Mordrake lloraba. De modo que, a fin de cuentas, sí que podía sentir emociones, y estas eran siempre siniestras, resentidas y malintencionadas. Curiosamente, Nacimiento nos cuenta que el rostro del anciano no puede pensar ni hablar, pero no nos dice que sea incapaz de sentir. Y desde luego, finalmente comprobamos que está perfectamente vivo. Ahora detengámonos un momento a hablar sobre las habilidades de Nacimiento. Hay algo muy curioso que nos dice, y es que quizá ayudando al penitente
pueda rebajar su propia condena. Esto es interesante, porque un tema que típicamente genera confusión entre los jugadores es si el penitente está en contra del milagro o si goza de su bendición y beneplácito. Y es que es cierto que a lo largo del juego a veces parece una cosa y otras todo lo contrario. Es un tema complejo y del que no tenemos una respuesta certera, pero que yo trato de responder lo mejor posible en la narración en la que hablo del milagro en persona, la cual te recomiendo ver. Sea como fuere, Nacimiento parece estar convencido de que ayudando al penitente se ganará el perdón del milagro, por lo que se ofrece a mejorar nuestros matraces biliares usando el azogue que el penitente le traiga. El azogue no es sino otra forma de llamar al mercurio, y esto es interesante porque en la descripción que se nos da del objeto se nos dice que se trata de esferas de plata líquida tocadas por el milagro, traídas a Custodia por alquimistas de tierras lejanas, cuando las rutas seguían abiertas y las carreteras dejaban surcos en el barro. Las manos adecuadas pueden sacar a relucir sus latentes cualidades curativas, pero el arte de la alquimia se perdió hace mucho. Esto es más revelador de lo que parece a simple vista. Para empezar, nos da respuesta a una pregunta muy frecuente sobre el mundo de Blasphemous. Y es que, de acuerdo, Custodia está maldita y a merced del milagro. Pero, ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Está el milagro en todas partes como el dios tradicional de nuestro mundo? ¿Hay más lugares más allá de las fronteras de Custodia? ¿Podríamos viajar hasta ellos? Pues parece ser que, respondiendo por orden, no. El milagro no tiene poder sobre todo el mundo, o al menos no tanto como lo tiene sobre Custodia, al menos según parece. Y es que, en efecto, hay tierras más allá de este reino, cosa que ya se nos había sugerido en alguna otra ocasión, pero no podemos acceder a ellas, ni ellas pueden ya contactar con Custodia, pues las rutas que las conectaban ahora están cerradas. No sabemos si militarmente, o por algún tipo de magia, o simplemente porque Custodia se ha vuelto un lugar tan peligroso que ningún extranjero quiere acercarse a ella, y ningún habitante es capaz de llegar hasta sus fronteras para escapar. Además, se nos menciona algo interesantísimo, que hace referencia a un hecho redundante en la historia antigua como lo es la alquimia. Un tema principal de la alquimia era la búsqueda de la inmortalidad, para lo cual los alquimistas trataban de destilar el elixir de la vida, con diversas amalgamas de minerales y elementos químicos. Y uno especialmente central en esta cuestión fue el mercurio. Grandes personajes de la historia, estafados por sus médicos y alquimistas y obsesionados con la búsqueda de la inmortalidad, ingerían mercurio, pensando que eso aumentaría su fuerza y beneficiaría a su salud, haciendo que vivieran para siempre. Por desgracia, no podían estar más equivocados, porque el mercurio hacía estragos muy profundos en su salud física y también en su salud mental, volviéndolos agresivos y paranoicos y acortando su vida. Tal fue el caso, por ejemplo, del primer emperador de China, del cual se dice que fue enterrado en un mausoleo secreto bajo tierra en el que se cavaron ríos de mercurio alrededor de su sarcófago. Volviendo de nuevo con Nacimiento y los azogues, parece bien hilado que sean estas muestras de mercurio las que mejoren los matraces biliares del penitente, haciendo que le sanen más vida. No obstante, el empeño de Nacimiento por destilar el azogue para ayudarnos y salvarse así de su castigo es en vano, porque su maldición no se detiene. Conforme pasa el tiempo, el rostro del anciano crece y surge todo un torso que se estira para poder salir de su cuerpo, para poder nacer, debilitando en el proceso a Nacimiento. Más queráis, dejadme solo. No es menester
contemplar lo que está a punto de suceder. No sabemos quién es o quién será este anciano. No sabemos qué pecado cometió Nacimiento o cuál es el propósito de su castigo. Solo sabemos que el milagro ha demostrado en varias ocasiones ser una deidad terriblemente maquiavélica y que no tiene reparos en usar a sus fieles según conviene a su provecho. Y finalmente, el cuerpo del anciano es expulsado por completo del de Nacimiento. El anciano nace y se queda dormitando ahí mismo en posición fetal, vivo, pues podemos ver cómo respira. Mientras que Nacimiento queda arrodillado con un agujero en su pecho y totalmente inerte, dejándonos horrorizados y atónitos ante su cruel destino. Una de las escenas más terribles que llegamos a ver en el mundo de Blasphemous.